Buenas tardes, familia, qué gusto estar conectados una vez más. Porque no desde casa se pone de pie y cantamos juntos exaltando a ese Dios poderoso. ¿Estamos listos? Declaramos juntos. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano dará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes, en la oscuridad a mi lado vas. Siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Ahora, porque le levanto un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Te damos toda gloria hoy en esta tarde, Señor. Declarando tu majestad, Señor, sobre cada hogar, sobre cada persona. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos, Jesús. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven. Sopla, oh Dios, con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla, oh Dios, haz tu llamada. Un viento fresco, fragancia del cielo,
Ven Espíritu, ven Espíritu. Oh. Oh Jesús, te anhelamos. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Los que Él redimió profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Los que Él redimió profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Por eso el Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que Él enviara al Espíritu Santo. Y la persona más linda, más preciosa es el Espíritu Santo, a quien nosotros le decimos hoy en esta tarde: ven Espíritu Santo, ven, llena cada parte de nuestra vida. Ven Espíritu Santo y toca cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias Espíritu Santo, te amamos, te adoramos y te glorificamos con todo nuestro corazón y anhelamos más de ti, anhelamos más de ti.
Maravilloso Espíritu Santo, muchas gracias te damos hoy en esta tarde. Gracias, gracias. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo ahí donde tú te encuentras y darle toda la gloria, la honra que Él solamente Él merece. Aleluya, qué bendición es poder estar reconociendo que el Espíritu Santo que fue enviado está con nosotros. Qué privilegio es saber que el Espíritu Santo está con nosotros y a través del Espíritu Santo podemos tener esa comunión con el Padre y con el Hijo, con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues nos da mucho gusto que ya estás conectado. Tuvimos un problema en el internet, pero tú vas a recibir la palabra en un ratito. Bueno, vamos a entrar con la palabra. Y recuerden que hemos estado mirando el libro de los Hechos y hemos visto desde el principio, desde el capítulo 1 y ahorita ya estamos al capítulo 18. Y hace 8 días comenzamos viendo en el versículo 24 y 25. Vuelvo a repetir, Hechos capítulo 18, versículo 24 y 25. Y vamos a leerlo nuevamente. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Versículo 25. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Te lo leí hace 8 días en otra versión, y en la otra versión dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso, dice, desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino. Dice aquí, había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. También te leí otra versión que dice, fíjate lo que dice otra versión. La otra versión, aquí dice que en otra versión está diciendo acerca de que llegó Apolos, y cuando llegó Apolos, dice aquí, por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolos. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras. Sigue diciendo, pues conocía mucho de la Biblia. Conocía mucho de la Biblia. Apolos sabía también bastante acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y les explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Y termina diciendo, sin embargo, del bautismo solo sabía lo que Juan el Bautista había enseñado. Entonces, lo que vimos hace 8 días fue acerca de este hombre que fue enseñado en el camino
Y la Biblia dice que vimos hace 8 días el punto que dice, pues conocía mucho de la Biblia. Él conocía mucho de la Biblia. Qué importante es que cuando la iglesia y cada uno de nosotros como cristianos nos interesa la Biblia, nos interesa escudriñar las escrituras. La Biblia dice, tú vas a recordar lo que dice Salmo capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que dice. En el Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3, dice de esta forma: sino que en la ley del Señor se deleita, de día y de noche medita en ella. Si te das cuenta, en este versículo la Biblia nos habla y comienza en los Salmos, y en el Salmo capítulo 1 comienza hablando del salmista o del escritor, cuando habla de que había un interés tanto en conocer las escrituras. Y es por eso que dice, sino que en la ley del Señor se deleita. Recuerden esa palabra, se deleita. Y después dice, y de día y de noche medita en ella. Dos palabras. La primera, se deleita. Y la segunda dice que medita de día y de noche. Entonces, tiene que haber como dice aquí, un deleite en la palabra. Cuando yo encuentro un deleite en la palabra, voy a encontrarme como Apolos, que era un hombre que dice aquí, dice, pues conocía mucho de la Biblia. ¿Por qué conocía mucho de la Biblia? Porque yo puedo encontrar dos palabras aquí. Porque él se deleitaba. Encontraba deleite en las escrituras. Porque cuando no hay un deleite en la palabra, cuando yo no me estoy deleitando en las escrituras, no encuentro nada de valor en las escrituras, tanto que yo puedo solamente usar la Biblia cuando yo necesito un consejo de ella, pero no debe de ser así. Porque hace 8 días leíamos en Juan capítulo 5, en el versículo 39, la Biblia dice que los fariseos sabían del Torá, sabían de las escrituras, sabían del Pentateuco, pero ellos solamente usaban algunas cosas que les interesaba o que estaban a favor de sus propios deseos. Y la Biblia no debe de ser de esa forma. No debo de usar la Biblia para sacar provecho para mis propios deseos, o para contradecir a otros, o para poder discutir la palabra con otros. No, la palabra tiene que ser ese alimento espiritual que está alimentando esa área espiritual de cada uno de nosotros para fortalecernos, para hacernos fuertes en la palabra. Y es por eso que encuentro en la palabra que dice que es un deleite. Tiene que ver un deleite en mi corazón en escudriñar la palabra. Y cuando yo estoy escudriñando las escrituras, por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, algo que debe de ver en mi corazón
número uno, un deleite. Porque si no hay un deleite, la Biblia viene a ser aburrida, la Biblia me da sueño, comienzo a leer las escrituras, no le entiendo. Y si no lo entiendo, es porque no he aprendido a pedir dirección al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23, es versículo 20 y 21. Fíjate lo que dice. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie. Versículo 21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, escucha bien, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Otra vez, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia que las Escrituras no fue traída por voluntad humana, no fue interpretación o no fue una revelación humana, sino que toda la revelación que a través del Espíritu Santo venía sobre los profetas, ellos recibían la inspiración, porque ahí dice, en la versión 60, dice que habla de una inspiración. Fuimos inspirados, fíjate lo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si los profetas recibían la revelación, la inspiración, ¿qué es inspiración? La palabra inspiración nos habla acerca de que es como un viento que sale de la boca de Dios. Y en la versión internacional que dice, fueron impulsados. Fueron impulsados. En vez de decir inspirados, dice que fueron impulsados. Ahí está. Fueron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la inspiración? La inspiración, dice la Biblia, que es como el viento que sale de la boca de Dios. Y pone el ejemplo, el alma y el viento. Dice que el alma es como las velas de un barco. El viento que sopla en las velas de un barco es para impulsarlo. Por eso dice aquí en la versión internacional, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero que la palabra pueda yo entenderla y que yo pueda tener ese deleite en la palabra, lo primero que debo de hacer es pedirle al intérprete, pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, interprétame lo que dice las Escrituras. Y cuando yo le pido al Espíritu Santo que Él me traiga la interpretación de cada versículo, de cada capítulo que yo estoy leyendo, la revelación vendrá a mi mente, la revelación vendrá a mi corazón. El Espíritu Santo estará trayendo la inspiración. ¿Qué es inspiración? Dice que es como un viento que sale de la boca de Dios, y el alma es como las velas de un barco para ser impulsado.
Por eso es necesario que cada uno de nosotros podamos encontrar las dos palabras que les dije en el Salmo capítulo 1 versículo 2. Tiene que ver, uno, un deleite. Yo tengo que encontrar en las Escrituras un deleite. Porque si hay un deleite en mi vida, entonces yo voy a encontrar un placer. Tanto que David decía que la palabra, la ley de Dios era más dulce que la miel. Entonces, uno, tengo que encontrar en las Escrituras un deleite. Y la otra, ¿cuál era la otra? Medita de día y de noche. En otras palabras, continuamente estaba deleitándose y a la vez dice allí que él meditaba en las Escrituras. ¿Qué es meditar? Que cuando yo estoy leyendo la palabra, tengo que no distraerme para poder tener la inspiración del Espíritu Santo y encontrar un deleite y a la vez meditarlo. Es quedarme callado para que la interpretación, para que la revelación venga a mi mente, a mi corazón, a mi alma, y de esa forma la palabra se está sembrando en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que amar la palabra, amar las Escrituras. Y es por eso que comenzamos hace 8 días viendo la vida de Apolo, que era un hombre, como dice aquí, pues conocía mucho de la Biblia. ¿Qué tanto conocemos la palabra? ¿Qué tanto conocemos la Biblia? Y lo que vimos hace 8 días es de que a veces solamente la leemos, pero no llegamos al conocimiento de la palabra. Solamente la leemos como costumbre, pero no está quedando la palabra sembrada en nuestro corazón. Y tú vas a recordar lo que dice Mateo capítulo 13, cuando la Biblia habla acerca del sembrador. El sembrador es Dios, la semilla es la palabra y la tierra es el corazón. Otra vez, el sembrador es Dios. La palabra o la semilla es la palabra. Y la tierra es el corazón de cada uno de nosotros. Y tú vas a ver lo que Jesús dice, que el sembrador sembró la semilla, arrojó la semilla y una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. La otra parte cayó entre las piedras y porque tenía poca tierra, dice que brotó, pero saliendo el sol la quemó y la secó. La tercera, la Biblia dice que la tercera semilla cayó entre espinos. Los espinos también crecieron, pero dice que brotó la semilla y trató de crecer, pero las espinas la ahogaron. Y la cuarta semilla cayó en buena tierra. Así debe de estar nuestro corazón. El corazón no tiene que estar siendo una tierra que no esté produciendo, porque puede ver y va a haber problemas, porque tú vas a encontrar en el Salmo capítulo 27, versículo 2, cuando dice las Escrituras, fíjate lo que dice, cuando dice aquí,
cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. Dice, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Entonces, en la versión 60 son cuatro enemigos que no van a permitir que la palabra caiga en buena tierra. ¿Y cuáles son? En la versión 60 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos. El primer enemigo se llama malignos. Y cuando la Biblia habla acerca de malignos, está hablando de demonios. Está hablando de Satanás. Por eso en Mateo capítulo 13, la semilla que cayó junto al camino, dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Cuando Jesús da la explicación de lo que simboliza las aves, está hablando de Satanás. Está hablando de Satanás. Que él dice, viene Satanás y quita y roba la palabra. Entonces, aquí dice, cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿A quién se refiere de malignos? A Satanás, a los demonios, porque él no quiere que la palabra quede sellada, grabada, sembrada en el corazón de un hijo de Dios. Segundo, mis angustiadores. ¿Qué produce el mundo? Cuando hay problemas económicos, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas, cuando hay momentos difíciles, lo primero que hace los problemas, las necesidades, las enfermedades, las circunstancias es traer angustia. Alguien se puede angustiar, se puede entristecer el corazón al estar triste, angustiado, preocupado. El corazón no está listo para recibir la palabra y que la palabra esté cayendo en buena tierra. Y tú vas a encontrar cuando dice las escrituras en Mateo capítulo 13 acerca de las semillas. Y ahí habla que cuando cayó la semilla entre las espinas, habla de las necesidades, habla de las preocupaciones de este mundo. Eso es lo que trae una muerte espiritual o trae angustia, y el corazón al angustiarse y al estar preocupado no está preparado para recibir la palabra. Y Apolos era un hombre que conocía la Biblia. Pero nosotros como iglesia tenemos que examinar el corazón para que la palabra que Dios está entregando pueda caer en buena tierra, pero no tiene que tener el primer enemigo, que es el diablo. No debo de darle oportunidad al diablo que él robe la palabra, quite la palabra, la angustia, las preocupaciones, los problemas que pueden ahogar esa semilla. No debo de permitirlo, porque si no, dice aquí, mis angustiadores. Va a haber angustia, va a haber tristeza, vas a perder tu paz, y el corazón no está preparado para recibir la palabra, para que a través de la palabra llegues a conocer el corazón de Papá Dios. ¿Qué más? Dice, mis enemigos. Mis enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Los enemigos son los enemigos de la carne. Son los enemigos de la carne.
¿Y cuáles son esos enemigos de la carne? Tú vas a recordar en Gálatas capítulo 5, en el versículo 20 al 21. Fíjate lo que dice. Idolatría, escucha bien, todo eso son los deseos de la carne, los enemigos de la carne. Dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú lees versículo 16, y ahorita ya leímos versículo 20, 21, pero en el versículo 16, fíjate lo que dice. 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos son los enemigos. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no, ¿qué dice? Para que no hagáis lo que queréis. Vamos a leerlo en la versión internacional. Versículo 17. Porque esta, dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, número 1, adversarios. Número 2, ¿cuál es el número 2? El número 2 es lo que dice, volvamos al Salmo 27:2, angustiadores. Y número 3, enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Ya los vimos en Gálatas. Y dice aquí, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, en la versión 60, mi amor, dice en la versión 60, dice en la versión 60, ¿cierto? Dice, 1, malignos, mis angustiadores y mis enemigos. ¿Qué hacen los enemigos? Dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, 3 enemigos que no van a permitir que la palabra esté cayendo en buena tierra. Por eso Jesús dijo, una parte cayó junto al camino, el diablo la arrebata, se la come, la palabra. La otra cayó entre las piedras. Y cuando habla de las piedras es cuando son ahí Jesús habla de ser perseguidos, hay persecución, hay momentos difíciles en la vida de un cristiano. La tercera dice que cayó junto a las espinas, la ahogaron, habla de riquezas, los afanes de este mundo. Y la cuarta semilla dice que cayó en buena tierra y llevó fruto, el 30, el 60 y el 100 por 1. Por eso yo encuentro que en la vida de Apolo era un hombre
que permitía que la palabra que él leía, escudriñaba, pudiera quedar en su mente y en su corazón. Por eso ahí recalca Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Él escribe: por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras. Y lo tengo subrayado, pues conocía mucho de la Biblia. Eso es lo que debe de suceder en todos nosotros. No solamente saber la Biblia, tenemos que llegarla a conocer. Una cosa es saberla. Una cosa es haberla leído de pasta en pasta. Y la otra es conocer las Escrituras. Porque cuando nosotros llegamos a conocer las Escrituras, hace 8 días mirábamos Efesios capítulo 1 en el versículo 17. Cuando la Biblia habla, el apóstol está hablando, el versículo 16 dice que él oraba, Pablo oraba por la iglesia, y él decía que no ceso de dar gracias a Dios. Fíjate lo que dice: no ceso de dar gracias a Dios, dice aquí, por ustedes, al recordarlos en mis oraciones. Versículo 17, ¿cuál era la oración del apóstol Pablo hacia la iglesia? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. 2, de revelación. Y 3, para que lo conozcan mejor. La oración de Pablo es de que el hombre, un hijo de Dios, la iglesia, tengan esas 3 cosas. Oro para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría. La sabiduría, ¿qué es lo que produce la sabiduría? La palabra. La palabra es lo que produce la sabiduría. Y si la palabra produce la sabiduría en la vida de cada uno de nosotros, vas a tener la revelación. La revelación. Y ustedes van a recordar que la palabra revelación viene de la palabra recorrer la cortina. Para que yo pueda, o un sacerdote o el sumo sacerdote pudiera ver lo que había en el lugar santo o en el lugar santísimo, él tenía que recorrer la cortina. Porque si él no recorría la cortina, él no podía ver. ¿Para qué servía la cortina? Para que los levitas que funcionaban en el ministerio, en el atrio, ellos no pudieran ver lo que había en el lugar santo. Los sacerdotes sí podían entrar al lugar santo y ellos sabían qué es lo que había en el lugar santo, pero no sabían lo que había en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, que llevaba la sangre y llevaba el incienso, era el único que podía recorrer la cortina y entrar a la misma presencia de Dios, y el único que sabía lo que o miraba el arca del pacto era el sumo sacerdote. Pero ni el levita podía mirar lo que había en el atrio, ni el sacerdote podía mirar lo que había en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, al recorrer la cortina, él entraba al lugar santísimo, y ahí es
el lugar donde él se encontraba con la presencia de Dios. Por eso la palabra revelación es recorrer la cortina. Recibo la sabiduría y la sabiduría me lleva a recorrer la cortina para poder ver lo que hay adentro. Y cuando se ha recorrido la cortina, tercero, para que lo conozcas o lo conozcan mejor. Ahí en el lugar santísimo es en el lugar donde tú y yo vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer el corazón de nuestro papá. Por eso dice la Biblia que Apolos conocía mucho de la Biblia. Que en tu corazón pueda nacer ese deleite de meterte en la palabra, de escudriñar la palabra. Y cuando hay un deleite en el corazón de cada uno de nosotros, ese deleite te va a llevar a meditar en la palabra de Dios. Y va a llegar un momento en que tú lees un versículo, lees un capítulo y ya estás otra vez deseando leer otro capítulo. Empieza a nacer un enamoramiento a la palabra. Por eso dice la Biblia, fíjate lo que dice en la versión que yo te leía al principio, que es, fíjate lo que dice en Hechos 18:24, en la versión, nueva versión, ¿cómo es la otra? La traducción viviente. Dice, mientras tanto, un judío llamado Apolos era un orador elocuente que conocía bien las escrituras. Llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta. Yo lo tengo subrayado. Con un espíritu entusiasta. ¿Qué es la palabra entusiasta? Te lo voy a leer. Una persona entusiasta es aquella que siente pasión y alegría por algo, que le gusta, o dice aquí, que le gusta o admira. Entonces, cuando Apolo enseñaba con un espíritu entusiasta, dice que era una persona entusiasta en aquella que siente pasión y alegría por algo que le gusta o admira. ¿Qué es lo que produce tener un espíritu entusiasta? Dice aquí que siente pasión y alegría por algo que le gusta o que admira. Eso es lo que había en el corazón de Apolos. Él tenía un espíritu entusiasta. Él tenía un espíritu entusiasta que le provocaba pasión, alegría y admiración de lo que él encontraba en las Escrituras. Y eso es lo que debe de suceder hoy en día a la iglesia. Eso es lo mismo que tiene que suceder en la vida de los hijos de Dios. Es lo mismo que tiene que suceder en cada uno de nosotros que queremos llegar a conocer el corazón de Dios. Y aquí dice que la palabra entusiasta es una persona que siente pasión y alegría por algo que le gusta o admira. También se caracteriza por ser apasionada, fogosa, estado de ánimo
y es optimista. ¿Cómo es esa persona entusiasta? Dice que aquí dice que tiene un estado de ánimo y y es optimista. ¿Qué es una persona optimista? Que no es pesimista, que no es negativa, que no dice lo contrario de lo que dice la Biblia. Y eso tiene que Dios tratar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque cuando la palabra está avivándose en nuestro corazón, cuando la palabra está hablando a nuestra vida, dejamos de ser personas de doble ánimo, que es ser una persona de doble ánimo. Vamos a leerlo. En Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, fíjate lo que dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Va a haber diversas pruebas. Va a haber momentos difíciles. Pero aquí habla acerca de que somos probados en nuestra fe. Pero si nosotros somos pesimistas, no vamos a poder soportar ese momento difícil de prueba de nuestra fe. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra. Léanlo conmigo si lo alcanzan a leer. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vamos a brincarnos al versículo 6. Y en el versículo 6 dice: pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Cuando hay una persona de doble ánimo, que ahorita está contenta y después está triste, ahorita está bien animada y después ya está desanimada. Por eso dice aquí que cuando una persona es entusiasta, una de las características es que tiene buen ánimo, un espíritu de buen ánimo. Y la otra es optimista, no es pesimista, no es negativo. Y dice aquí, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Una persona de doble ánimo ahorita está aquí y después está acá. Y dice que es como las olas del mar, que la lleva de un lado a otro. No hay estabilidad, no hay una estabilidad, y es una persona inestable. Versículo 7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Una persona negativa, una persona de doble ánimo, una persona que no está bien estable en sus decisiones, es alguien que es llevada como las olas del mar de un lado a otro. Por eso la palabra entusiasta está hablando de una persona que siente pasión y alegría por algo que le gusta o admira. También se caracteriza por ser apasionada, fogosa, estado de ánimo, y es optimista.
optimista. ¿Cómo era Apolos? ¿Cómo era Apolos? Un hombre entusiasta. Y es lo que nosotros necesitamos, iglesia. Eso es lo que necesitamos. Y si tú eres un líder, un pastor, nosotros como pastores, entre más tengamos la palabra nos llevará a ser optimistas. Porque en Juan 8:32, el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra producirá fe en el corazón de cada uno de nosotros. Digámosle hoy en esta noche al Señor, al Espíritu Santo, que queremos no solamente saber la Biblia, sino que queremos que el Espíritu Santo nos ayude para llegar a conocer las Escrituras, conocer la palabra, conocer la Biblia, porque a través de las Escrituras yo voy a ser una persona entusiasta, que no voy a perder mi ánimo. Al contrario, yo tengo bien claro que mi Dios es Dios y que para Él no hay nada imposible. Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras. Háblale al Señor y dile al Señor: yo deseo que el Espíritu Santo esté sembrando la palabra en mi corazón. Así como Apolo era un hombre que conocía las Escrituras. No dice que él se sabía las Escrituras. Él conocía las Escrituras. Y es lo que va a suceder con la iglesia en este tiempo, cuando tenemos esos dos palabras: deleitarse, y dos, meditar en las Escrituras. ¿Cuándo? Ahí dice día y noche. En todo tiempo nuestra mente tiene que estar entretenida, tiene que estar recibiendo una palabra continuamente. La palabra, Dios tiene que estar sembrando todos los días una palabra en mi mente y en mi corazón. Cierra tus ojos, ora al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, te necesito. Tú eres el que interpreta, el que nos traduce la Biblia, el que trae la inspiración de la palabra. Sopla sobre mi mente y sopla sobre mi corazón. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Y en esta noche, Señor, yo estoy declarando que sobre la iglesia en este tiempo se esté levantando con esa pasión, ese deleite en meternos día con día en la palabra, para que la palabra esté siendo revelada y siendo inspirada en la vida de cada uno de nosotros. Yo estoy orando por cada familia. Yo estoy orando, Señor, por cada hija, cada joven, cada señorita, aún sobre la vida de los niños, para que la palabra esté siendo sembrada en su corazón. Y si hay algunos enemigos como adversarios, como la angustia, la preocupación, o enemigos de la carne que no permiten que la palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, oramos para que el Espíritu Santo se encargue de limpiar, de quitar todo el estorbo que hay en el corazón, para que el corazón, que es la tierra, sea una tierra sana, una tierra fértil, una tierra limpia, para que cuando la palabra esté cayendo en nuestro corazón, lleve fruto el 30, el 60 y el 100 por uno.
Bueno, queremos más que quedarnos con el 30 o con el 60, queremos llegar a que la semilla dé fruto el 100%, el 100 por 1. Papá Dios, queremos deleitarnos en tu palabra, amar tu palabra, abrazar la palabra, porque a través de la palabra llegaremos a conocer el corazón tuyo. Toca el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Toca a la iglesia. Toca a cada uno de nosotros como pastores, para que la palabra no solamente la sepamos, sino que lleguemos a conocer verdaderamente cómo es nuestro Dios, cuáles son los deseos del corazón de nuestro Dios, caminar a través de la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias te damos hoy en esta noche. Yo oro, estoy orando por cada uno de tus hijos y de tus hijas, en el nombre de Jesús. Y sigue hablando durante esta noche a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Papá Dios, que tú bendigas las generosidades, bendice diezmos, ofrendas, primicias, que cada uno de tus hijos estarán llevando el domingo. Y te pedimos, Señor, que tú derrames abundante bendición en su economía, en su trabajo, en su empresa, y todas las obras de sus manos sea prosperado en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la palabra que Dios nos está dando en este día, en esta noche, para que la pongamos por obra. Dios les bendice. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo a las 11:35 de la mañana. Vamos a tratar de llegar temprano para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estar listos para recibir otra palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que tengas una bonita noche, que descansen, y como dice el Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiados. Dios les bendice.